Ahí está. Es esa, Sí, en ahí la está ya. nube. Ajá, bueno, ahí Ah, le estamos. grabaste en la nube. Bueno, dale, está bien. Ah, no sé, perdón, No, no, en no, la, está bien, está bien. No, 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 perfecto, perfecto. Grabo en la nube y yo lo bajo ahí después. bueno, perdón, No, pensé que no, era por ahí. favor. Bueno, bueno, seguimos entonces. Em, Ahí les arreglé que es concentrarse en lo teológico por sobre lo psicológico. Ahí sí. Bueno, después la otra es concentrarse primero en las emociones y no en los hechos. No quiere decir con esto que le vamos a dar una entidad exagerada a las emociones, porque sabemos que las emociones en realidad no nos determinan, tampoco los hechos, pero no es darle una entidad exagerada a lo que está sintiendo. Sin embargo, acuérdense que va a ser más importante lo que expresa la persona, cómo lo expresa, cómo lo dice, en qué momento lo dice, más que lo que pasó en realidad. Por eso vamos a enfocarnos más en ese sentido, en las emociones, en lo que está sintiendo, porque nos va a decir mucho más allá del hecho en sí. El hecho en sí lo podemos saber todos. El tema es aprender a ver qué es lo que carga con esa emoción. Entonces, ¿cómo uno puede hacer? Darle entidad, por ejemplo, a las emociones es eh, la famosa frase con la que se burlan de nosotros los psicólogos es, ¿y cómo te sentís con eso? Y es la verdad, porque uno puede preguntar así o de diferentes maneras, pero darle un énfasis a eso. Y generalmente la persona no sabe cómo responder. Uno tiene como una perspectiva limitada de las emociones. Las emociones son un montón. Después de las emociones básicas se despliegan muchísimas emociones y uno se queda con lo poco conocido. Pero lo interesante con eso es que uno pueda poner en palabras lo que está sintiendo. Y las personas no saben a veces cómo hacerlo. No, bueno, digamos, no nos enseñan cómo poner en palabras, cómo manifestar lo que estoy sintiendo con palabras. Pero es interesante que la persona pueda tratar de buscar, vuelvo a esto, con palabras, eso que le está pasando. Eh, y uno puede a veces remarcar la pregunta porque las personas tienden a intelectualizar todo, a racionalizar. Entonces se van de la emoción. ¿Cómo te sentís con eso? Y no, y bueno, porque yo estuve pensando que, y tratan de volver sin querer, digamos, a cómo pensaron la situación. Entonces nosotros tenemos que tratar de que nos responda la pregunta y en uno puede repreguntar, bueno, sí, pero ¿qué sentiste? ¿Cómo se puso tu cuerpo? ¿Qué pasó por tu mente? No tanto en el sentido del pensamiento, sino en lo que generó ese pensamiento o ese hecho en el cuerpo y a nivel de sensaciones. Más que nada es eso, a nivel del cuerpo. Entonces, bueno, podemos repetir la pregunta porque las personas se escapan de las emociones. Otra cosa que podemos hacer en ese sentido es utilizar palabras que sean cargadas de emoción, que nuestro discurso denote emoción cuando queremos enfatizar en algo. Entonces, por ejemplo, si nos damos cuenta de que el problema viene siendo eh, un disgusto con su hermano, es como percibo que estás muy triste con lo que pasó con tu hermano. Entonces, como enfatizar lo que está sintiendo, para que la persona le pueda dar un sentido o una entidad a eso. También puede ser que se equivoquen ustedes y que no sea así. Entonces ya también la respuesta de la persona les va a dar una respuesta también a ustedes de que si van por buen camino en ese sentido o no. Eh, pero pueden, cuando se puede hacer catarsis de las emociones reales, eh, ahí es donde el trabajo empieza a ser más fructífero en serio, porque generalmente las personas no son totalmente sinceras consigo mismo con las emociones. Entonces sí, es importante volverlas, atraerlas, a que la persona pueda ser consciente de lo que le está pasando. Eh,
por ejemplo, otra cosa que se puede hacer es volver a remarcar cierta palabra que dijo la persona. Entonces, por ejemplo, está, eh, sí, porque la verdad es que a mí esto que me dijo me importa muy poco y la verdad es que, no sé, ¿te importa muy poco? Sí, no, no, porque bueno, realmente te importa muy poco, es como que yo percibo que posiblemente te esté importando mucho. Bueno, entonces uno puede volver a repetir las, las palabras de la persona. O cuando dijo como algo así muy importante o muy específico, muy duro y lo pasó como por si nada. Entonces uno puede volver a cargarla con emoción. Entonces por eso es concentrarse en las emociones y no tanto en el hecho en sí mismo. Cualquier cosa que tengan dudas me van preguntando. Bueno, eh, en este sentido, cuando estamos desarrollando nuestro método, tenemos que ayudar a la persona a planear el futuro y el futuro tiene que ver con tanto de las sesiones o de las entrevistas que vamos a tener, y con eso establecemos metas a seguir juntos, como también ayudar a planear el futuro para prevenir ciertas cosas que haga la persona. Ayudarle a saber que, por más de que se sepa, pero cada decisión que tome trae su consecuencia, entonces nosotros podemos ayudar a establecer metas más claras, más a corto plazo, no decisiones cargadas en lo que está sintiendo en el momento, sino acuérdense esto de que la persona no siempre logra discernir lo correcto, entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar como bajada de la realidad. Bueno, otra cosa en el sentido de las emociones es que uno le tiene que asignar el sentido a lo que le está pasando, a las lágrimas. Por eso no hay que refrenar el llanto. Cuando la persona quiere parar de llorar y no puede, bueno, ofrecerle un vaso de agua sirve, pero si no, hay que dejar que llore. Hay momentos y momentos. Eh, Uno, por ejemplo, puede sobre el escritorio extender una mano y que la persona sepa que estamos para agarrárnosla. Entonces, dejar que la persona sea la que agarre o no nuestra mano, no sentirnos ofendidos si no lo hace. Y se puede ser que uno le ofrezca un abrazo en esos momentos. A veces lo necesita y son momentos en los que hay que permitirse ciertas cosas. Pero nunca refrenar las lágrimas, sino darle sentido, porque a veces puede que se largue a llorar con cosas que ni sabía de por qué lloro por esto y como que lo deja pasar y se ríe y en realidad es como que ahí es donde hay que volver y asignarle ese sentido. Em, y por último, en lo que es este método es acentuar lo positivo, es decir, que nosotros tenemos que eh, animar a la persona, alentar. Entonces, las recomendaciones en ese sentido, en cuanto a asignar lo positivo, es que nosotros ayudemos a la persona a que eh, pueda ser sensible frente a lo que va a venir, que pueda tener, que valore lo positivo que tiene en el momento, que pueda discernir entre como hemos visto, ¿no? Lo grave, lo importante y por ahí lo que después necesita eh, trabajo, pero que puede ser eh, pasajero ahora, ayudar a la persona a ser flexible, eh, otorgar sentido del humor en ciertas oportunidades, eso es muy importante, que a veces todo es muy dramático y bueno, incluso dentro del drama uno puede con respeto tener sentido del humor. eh, Ayudarla a tolerar la frustración, es decir, que uno no puede evitarla, pero sí que la pueda transitar de la mejor manera posible, que aprenda a ver sus limitaciones eh, personales, que sí, que puede ser y que no, que puede hacer y que no. Desarrollar, por ejemplo, su sentido de ayuda hacia otros, ayudarle a desarrollar la fe, que tenga la capacidad para pensar más objetivamente. Entonces, esos son como aspectos a acentuar para poder animar a la persona. Bueno, ¿seguimos hasta acá? ¿Siguen?
Bueno, y algo más en cuanto, todavía no, el método. Em, Dentro del método, tenemos que considerar nosotros abordar el problema, pero no tratar de quedarnos como con lo básico que puede hacer cualquiera. No quiero minimizar con esto de puede hacer cualquiera, porque en realidad no es que cualquiera lo puede hacer, pero no quedarse con lo del común de la gente, que es asignarle un texto bíblico para que lea, trabajar entre los dos el texto y después voy a orar por vos, sino ir un poquito más allá. Cuando no se sabe qué hacer, bueno, son los recursos que se tienen y está bien, pero si van a tener un poco más de conocimiento, no va a ser una excusa solo eso. Si es que se va a trabajar con la persona, si es como un caso aislado, es otra cosa. Pero si uno va a trabajar con esa persona, uno puede focalizarse un poquito más. Entonces acá, eh, ay, el libro del pastor y la consejería nos dan algunos, bueno, algunos consejitos en esto del método de dónde profundizar. Y dice que primero nosotros tenemos que utilizar todo esto que venimos viendo, esas técnicas de escuchar el problema, pero bueno, siempre teniendo en cuenta el contexto de la vida de la persona y sus problemas. Quiero que busquen, vamos a dividirnos, vamos a ir adelantándonos. Uno que busque, a ver, Mario, puedes buscar Proverbios 18:2 y 13, Proverbios 18:2, 13. No sé, Marianela, ¿estás por ahí? Santiago 1:19. Esther, sí, puedes buscar Proverbios 25. Amanda, Segunda de Corintios, no, esa no. Colosenses 3:16. Y María, ¿estás por ahí, Marita? Primera de Tesalonicenses 5:14. Si no, bueno, si no, otro que no nombré, pues justo los vi acá, por eso. Sí, estoy. Búsquenlo. Bueno, bueno, entonces primero una de las primeras consideraciones es escuchar el problema. Y vamos a ver el de Proverbios. El 18, el 2 y el 13 o del 2 al 13 sin Sí. que. 2 y 13. Ah, al necio la inteligencia no le causa placer, tan solo le interesa exhibir lo que piensa. Llega el impío, llega el desprecio, con la deshonra viene la afrenta. ¿Qué? ¿Puedes leer esa de nuevo? Ay, esa no sé si va. 2 y 13. El 13, ajá, Ah, 18:13. cuán presuntuoso y ridículo se muestra el que responde antes de oír. Claro, ahora sí. Y Santiago 1:19. Sí, permiso. Dice Sí. Santiago 1:19, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar ya listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Ok, entonces bueno, la recomendación, gracias. La recomendación es que escuchar, acuérdense de esto de la escucha activa, pero sobre todo el cuidar hablar primero. Entonces, escuchar con atención y con eso nosotros tenemos que ver eh, las circunstancias de la persona, es decir, evaluar el contexto, qué es lo que está pasando, escuchar en cuanto al momento vital de la persona. No es lo mismo que nos cuente un problema una persona de 70 años que una persona de 20. Atender así tiene mucha carga afectiva, mucha carga emocional lo que nos está contando, o puede llegar a una objetividad un poco mayor o no. Eh, Tenemos que escuchar qué es lo que nosotros estamos creyendo con lo que nos está diciendo y qué nos está diciendo Dios con lo que estamos escuchando. Entonces siempre vamos a tener como lo nuestro que se impone, pero hay que ver si eso está acorde a lo que Dios nos quiere decir o no.
Después, otra de los consejos en el método es considerar la respuesta del corazón. O sea, de qué manera nuestro corazón o el corazón de la persona responde a Dios, a sí misma, a los demás. ¿De qué manera lo hace? Y para eso vamos a leer Proverbios 25. No sé quién tenía que buscar. Si no buscaron alguno que pueda leer, Proverbios 25. Leo. Bueno, Dice así, eh, como aguas profundas, el consejo en el corazón del hombre, más el ujú, hombre entendido lo alcanzará. gracias. Bueno, entonces, como ¿Cinco consideramos nomás? esa... Sí, solo ese, solo ese. Entonces tenemos que analizar cómo la persona va a responder de acuerdo a si su corazón está eh, hacia Dios, cómo está su corazón hacia Dios, cómo está su corazón hacia sí mismo, cómo está su corazón hacia las demás personas. Entonces por eso es el considerar la respuesta del corazón. Y por último, hablar la verdad en amor. Entonces, una parte del método. Y con eso vamos a leer Colosenses 3:16 y Primera Tesalonicenses 5:14. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gracias. Y Primera Tesalonicenses 5:14. Lo que había dicho Marita, pero Perdón, el que tengo. sí, no, Ajá, perdón, no encontraba, se me no había importa. desconfigurado el teléfono. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados y ayuden a los débiles, y que sean pacientes con todos. Bueno, gracias. Entonces, hablamos la verdad. O sea, tenemos en ese sentido saber que Dios nos da la autoridad de poder hablar en nombre de Él, decirle las verdades, pero siempre en amor, porque el objetivo es lograr que la persona se acerque a Él y que tenga esperanza. Vieron que habíamos hablado de que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en la consejería es eh, transmitir esperanza a la persona. Por eso en el acentuar lo positivo, en animar, vamos a ver que tiene que ver con la esperanza. No es solamente eh, la esperanza de lo que Dios nos va a dar cuando lleguemos a la meta, sino en el día a día también tenemos que vivir cargados de esperanza, porque a veces la persona vive con un sufrimiento terrible durante toda su vida, esperando al día en el que Jesús la busque. Pero en realidad uno tiene que vivir en esperanza y por eso es acentuar lo positivo, alentándolos, animándolos en el día a día, no solamente en lo que va a pasar después. Bueno, y nos adentramos en el proceso que tiene que ver exactamente meternos en cómo hacer esto de la consejería. Bueno, eh, bueno, algo que se puede hacer antes de, como dice ahí, antes de empezar la reunión, uno puede adelantarse a ciertas cosas con la persona. A veces sí, a veces no, va a depender también de la persona, de la relación que tengamos, de cómo se van dando las cosas, pero por ahí se puede tener en cuenta para cuando ya tengan más cancha, más experiencia, para ver cómo pueden utilizar ese recurso, ¿no? Tener quizás algo un poco armado e ir modificando algunas cosas de acuerdo a la persona, pero se puede tener, por ejemplo, un formulario, unas preguntas de base en las que uno puede adelantarse a esa primera entrevista. Entonces uno también puede ahí preguntar como cosas generales
cómo está conformada la familia, si está escolarizado o no, como, bueno, nombre completo, cosas así, eh, si tuvo alguna mudanza, si recuerda algún hecho complicado, se pueden hacer preguntas así como muy generales y tener como un pequeño informe. Entonces, también uno puede tener como eso previo. Y con lo que se refiere a movilizar recursos, es decir, como que uno ya puede tener de antemano una idea de algún libro para recomendar, escritos algunos pasajes bíblicos para que la persona después lea o escuche, alguna reflexión también. Se pueden tener algunas preguntas guía eh, para que la persona pueda, para que uno, a la persona pueda orientarlo a cierta manera. Entonces uno puede tener alguna idea general de qué preguntar y después pregunta o no, digamos, de acuerdo a cómo se va dando. A veces las preguntas quedan ahí y no se utilizan, pero nos puede servir de guía, sobre todo para los silencios incómodos, que a veces puede pasar. Entonces nosotros en la reunión tenemos que saber que primero tenemos que establecer esta relación con la persona, ¿no? El hecho de que se sienta en confianza, que se pueda sentir comprendida, todo lo que habíamos visto del respeto, del amor, de la misericordia. Eh, Explorar la preocupación, es decir, que tenemos que ver con esto de cómo se siente, de cómo dónde rondan la mayoría de sus pensamientos, qué es lo que ahora está perturbando a la persona. Eh, y bueno, para eso vamos a utilizar diferentes técnicas o no para explorar, porque a veces la persona puede venir con que se siente mal y no sabe por qué. Entonces ahí tenemos que hacer todo este trabajo de búsqueda, de que la persona pueda expresar emociones, de que a veces lo pueda escribir, de que pueda asociar, que nos cuente algún sueño, que nos cuente algo que le pasó cuando era chico, etcétera. Después, en la primera, en esta reunión inicial, ofrecer esperanza, es decir, que sea cual sea lo que está pasando, digamos, tenemos que terminar la reunión eh, con esperanza, con que la persona va a sentirse bien eh, a corto, mediano, largo plazo, pero que en algún momento puede lograr ese bienestar y que más allá de lo que pase y que no vea la solución pronta, eh, Dios tiene el control y esa es la esperanza mayor. Y en el establecer las expectativas, es interesante que nosotros a veces evacuemos estas dudas con la persona, ¿no? Porque a veces la persona puede venir con grandes expectativas de que nosotros vamos a resolverle el problema. Y entonces podemos preguntarle, ¿qué pensás de esto de la entrevista que tuvimos? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensás cómo viene después de acá? Em, ¿Qué pensás de mí como consejero, como consejera? Entonces la persona puede decir, no, y no, bueno, es como que vengo para hablar porque me mandaron, que no, porque la verdad es que me hablaron re bien de vos y creo que me voy a sentir mejor y me vas a ayudar. Entonces como que a veces son cosas muy negativas, a veces muy positivas y a veces eh, irracionales y otras veces la persona es un poco más objetiva y puede darse cuenta de que lo vamos a ayudar, pero que es la persona la que tiene que poner de sí misma para que las cosas resulten. Eso es muy importante. Y entonces acá también se pueden establecer como posibles metas a seguir y dar tareas, sí o no, porque en realidad a veces en la reunión inicial no se da para hacer eso y a veces sí. Uno ya puede asignar algún trabajo o no. Y después, en lo que siguen las reuniones siguientes, lo que vamos a tener en cuenta es cómo eh, establecer cierto diagnóstico, entre comillas, o por lo menos cierto descarte de algunas cosas, tener en cuenta algo que analizamos de acuerdo a lo que escuchamos, eh, tener como cierta actualización, o sea, de lo que nos vino a contar la vez pasada y lo que nos cuenta ahora.
vamos a seguir explorando todo ese trabajo en ese trabajo que hacemos del desmenuzar lo que nos cuenta, explorar las preocupaciones y sobre todo ofrecer remedios redentores. Tiene que ver con la tarea que implica la relación de la persona con el acercarse a Cristo. Ese es el remedio redentor, digamos. Y por último, en las últimas reuniones, hacemos un repaso de todo, vemos si se cumplieron las metas o no, si logramos algunos objetivos, comparar a la persona con las cosas que logró. Y bueno, y posiblemente se haga un seguimiento regular, no se abandona a la persona directamente, así como si nada, sino que, bueno, a partir de ahora me podés contar cada tanto por mensaje de texto, o yo te voy a preguntar, bueno, si dicen que le van a preguntar, pregunten, y si no, no lo prometan, porque por ahí uno se olvida y queda mal. Em, pero bueno, se hace como un repaso de los temas que se dieron y sobre todo hay que ayudar a la persona a que durante el proceso y también al final, es que la persona pueda ver que logró cosas. Porque generalmente, como no se sienten al 100% como quieren, no pueden ver todo lo que fueron logrando. Entonces nosotros tenemos que ser ese cable a tierra de poder decirle a las personas que sí lograron cosas, ¿no? Bueno. Seguimos con el proceso y vamos a ver con el proceso de introspección. ¿Y qué es la introspección? La introspección, digamos, la idea de esto es que la persona la logre en, en todo este caminar juntos. Y básicamente la introspección tiene que ver con el poder darse cuenta de sí mismo, de lo que siente, de lo que le pasa, de lo que hace, y de las consecuencias de sus actos sobre todo. Entonces, eh, la introspección tiene que ver con que la persona pueda tener la responsabilidad de sus comportamientos, de sus actos. El conocerse con sus carencias, pero también con las cosas buenas. O sea, la introspección va a ser ese camino para adentro, digamos. Y que en ese camino para adentro la persona pueda ver, hacer luz, digamos. Es como que en la introspección nosotros ayudamos a la persona a tener como una linterna para adentro e ir viendo qué está pasando con lo que le está, con, con lo que le pasa internamente, digamos. Y la introspección tiene diferentes niveles. Vamos a ver, a grandes rasgos. Se habla de la conciencia. Con la introspección nosotros nos damos cuenta a nivel consciente de que algo no está bien. O sea, la persona puede detectar que no está bien y que necesita ayuda. Entonces ese es el primer nivel de la introspección. Después, cuando se empieza a trabajar con la persona y la persona puede reconocer ciertas cosas, aparece lo que es la responsabilidad subjetiva, que es justamente de que hay estructuras eh, de uno mismo, ideas, programas viejos, cuestiones inconscientes que no están bien y que soy responsable de eso. Pueden haberme hecho mucho mal, pueden haberme pasado un montón de cosas de las que no soy culpable, sin embargo, el hecho de que yo no me esté sintiendo bien va a estar directamente relacionado con mi responsabilidad de por qué no me estoy sintiendo bien. ¿Se entiende? Y eh, el otro nivel es que en esa introspección se logre esa comprensión de los sentimientos, de las motivaciones, de las acciones y de las consecuencias. O sea, primero me doy cuenta de que algo no está tan bien. Después me voy dando cuenta de que soy responsable de lo que me pasa. Después me doy cuenta de qué es lo que me pasa, por qué siento lo que siento, por qué me pasa esto, por qué reacciono de determinada manera. Eh, Me doy cuenta de que esto pasó porque hice o sentí tal o cual cosa. Y por último, el último nivel de la introspección, que vendría a ser como el ideal, es que se pueda sanar.
es que la persona pueda sentirse bien, básicamente. Es decir, que eso que apareció ahí en el comienzo, como que hay algo que no anda mal, el último nivel de la introspección es poder resolverlo. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá o voy muy rápido? Muy bien, clarísimo. Bueno, si no, ustedes me paran. Vamos re bien igual con los temas. Lo malo para ustedes de que vayamos bien con los temas es que entran más para el parcial, pero no se asusten, no se asusten, ahora vamos a ver. Bueno, después vamos a ver 6 etapas que nos van a ayudar en este proceso, o este proceso que vamos a tomar tiene 6 etapas. En la primera etapa tiene que ver con el inicio valga la redundancia, del proceso, el inicio de todo lo que va a ser nuestro acompañar en la consejería. Entonces, en ese inicio, lo que hacemos a la persona, lo ideal es que la persona pueda relajarse, que pueda sentirse cómodos con nosotros. A veces, como les decía, lo cómodo es empezar con no sé, tener caramelos, invitarle uno, preguntarle cosas cotidianas, también decirle justamente algo bien directo que pueda sentirse confiado, porque nosotros no estamos para ser jueces, sino que estamos para ayudar, que se pueda sentir libre con lo que nos va a decir. Por ejemplo, también brindarle esta confianza de que lo que nos va a decir va a quedar ahí. Entonces, esas son como la parte de relajar a la persona. Después, lo siguiente va a ser que nosotros podamos escuchar lo que la persona nos está diciendo, digamos. Entonces, en esas primeras sesiones o primeras entrevistas que nosotros tenemos, más que nada, nosotros tenemos que escuchar, no dar tanta devolución, tanta interpretación. Sí podemos hacer preguntas, sí podemos ir diciendo cosas, pero en cuanto a interpretación, yo recomiendo que la primera, la segunda, no se haga tantas interpretaciones. Sí se puede, depende de cada persona, pero por ahí uno tiene que dejar más lugar en esa primera parte que la persona hable. Ahí se evitar hacer preguntas. Se pueden hacer preguntas guía, pero intentar que la persona hable y hacer como planes para las sesiones futuras. También está esto de decidir derivar o no, porque hay casos en los que, no sé, está nuestra propia limitación y también hay casos en los que requiere, no sé, un acompañamiento profesional. Después, la segunda etapa del proceso, no quiere decir que eso sea la segunda sesión, son etapas. Las etapas no son tipo las tópicas de Freud, no tienen como un orden visible o bien estricto, ¿no? Sino que tiene que ver con todo el proceso, se da de acuerdo a cómo se va dando, no hay algo estricto. Entonces acá hacemos un resumen de factores que contribuyen al problema. Entonces acá vamos a ver qué problemas, qué patrones la persona suele repetir, si tiene que ver con patrones familiares o no, eh, cuáles son las experiencias tempranas de la infancia que pudieron o no ser traumáticas y cómo influye eso en su vida adulta y en el problema que nos plantea, y las dificultades presentes, o sea, lo que le está pasando a la persona, que justamente van a darnos cuenta de que si la persona tiene capacidades como para afrontar el problema o cómo se encara en la vida o no. ¿Se entiende? Ay, disculpen. Permiso, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, perdón. Justo me dice, reenvíame esto urgente.
Perdón. Sí, Marianela, decime, por favor. Sí, esto con el tema de los patrones habituales, ¿no? Em, a mí me pasó que una chica me pregunta por qué su primo se suicidó, por qué su papá se suicidó, como que habría una tendencia al suicidio cuando no se puede enfrentar un problema, ¿no? Yo Ajá. sé que quizás en otra denominación se llaman este, como maldiciones generacionales. No sé si Ajá. sería esto herencias generacionales o si sería, si son una herencia o son una forma en la que toman las personas para resolver su situación. Como que hay una tendencia a veces en una familia, ¿no? No sé cómo se llama esto o si tiene algo que ver con esto que estás planteando. No sé si estoy equivocada. No, no, tal cual, y es interesante lo que planteas. Hace poco nosotros analizamos unos casos con mi familia, sobre todo, no es que analizamos porque nos creímos los sabios, sino es como que veíamos patrones de conducta que se repetían en cierta rama y en la otra no. Era como muy marcado, como patrones así. Y bueno, sí, es interesante como vos lo decís, porque ahí escuché esto de que hay denominaciones que lo dicen así. No sé si está bien o está mal, no me meto en esto, pero sí son patrones de conducta, son formas de encararse a la vida. Y, y puede que uno de manera directa no lo asocia, como que no tengo nada que ver con esa persona, nunca, nunca me crucé o es un pariente muy lejano, pero sí, sí está comprobado, digamos, que nuestro factor hereditario tiene que ver en esto. Y bueno, depende mucho de romper patrones, hacerlos conscientes, ver maneras distintas de encarar el problema. Puede que de manera directa uno no encuentre una relación entre uno y otro, pero los patrones de conducta sí nos están diciendo de que hay algo que sí tiene que ver. Entonces, sí, sí tiene que ver con esto, Marianela. No sé si contesto tu pregunta o no. Sí, sí, porque quizás yo estaba equivocada, pensaba que, bueno, le dije a ella que, bueno, que por ahí trabajar el tema o sea, desde el punto de vista de que quizás son formas de resolver los problemas, lo toman así. En vez de encarar el problema, en vez de adentrarse para ver cómo puedo salir de esto, toman la decisión de suicidarse, ¿no? Sí, Y por ahí uy, personas que son creyentes y todo, como que es muy fuerte, ¿no? sí, Entonces, totalmente. yo le dije eso, pero le dije, bueno, que lo hable con una especialista, con alguien que sí lo sepa trabajar a esto, porque yo no tenía un conocimiento como para ayudarle. Como que la derivé, ¿no? No, Está bien, no lo tomé porque no lo iba a poder resolver. O sea que está eso bien. también lo tengo claro, que por ahí hay cosas que no las sé manejar y no me voy a hacer No, y la está bien. heroína de decir lo hago si no lo sé hacer. Y incluso a veces una cosa puede ser, puede que no se sepa hacer, no se sepa algo específico, pero una cosa también da entrada a otras, porque uno empieza capaz a hablar de eso y no tenés una respuesta de todo, pero no por eso el proceso de la consejería no resulte, porque en realidad uno puede, lo que uno va a hablar, más allá de cuestiones generacionales, es de la persona en sí. Y no porque toda la familia lo hizo, va a tener que repetir el patrón. A veces la gente se queda con ese miedo de, uy, entonces si todos lo hicieron, me va a pasar a mí también o a los que vienen. Entonces, no, uno tiene que tratar de trabajar ese tipo de cosas con la persona y no por eso uno tiene que tener respuesta de todo, sino ver qué es lo que pasa con esa persona. Bueno, Gracias. gracias a vos. Después, la tercera etapa, digamos, de este proceso es el cambio del comportamiento, es decir, que se logra que algo se modifique en la conducta de la persona. Entonces, acá es donde se establecen metas con las técnicas apropiadas
como vamos a ver, las técnicas directiva, no directiva, con qué cosas específicas van con esta persona, cómo voy hablando, cómo voy dejando que las cosas vayan, le doy preguntas, le doy tareas. Se consideran cambios y la corrección de la autoimagen, em, sobre todo en el empezar a verse con una capacidad distinta, una capacidad de cambio en la persona. Y la cuarta etapa tiene que ver con qué cosas tienen que ver eh, con que el problema no se termine o que la persona siga sintiéndose mal, por ejemplo, o siga teniendo los mismos patrones de conducta. Entonces acá vamos a ver si hay resistencia a la ayuda inconsciente, porque a veces uno dice, sí, yo quiero, yo voy, pero a la vez hay como una barrera muy grande en el querer cambiar. Y acá entran la transferencia y la contratransferencia, que suman y no suman. La transferencia tiene que ver con que el aconsejado atribuye al consejero ciertas características de otra persona. Entonces, por ejemplo, hay casos en los que el paciente se enamora de la psicóloga, por ejemplo, o la paciente se enamora del psicólogo. Esa se llama transferencia erótica. No necesariamente pasa así, pero siempre hay algo de transferencia. En esa, por ejemplo, cuando se es un buen interpretador, uno puede dar cuenta de que operó el mecanismo de la transferencia y en realidad la persona no está enamorada de uno, sino que ve características de otras cosas, de otra persona, de sus carencias, de sus faltas. Entonces, esa situación se puede utilizar para trabajar. Si no se puede, hay que derivar. Esto dentro de la psicología, pero también puede pasar dentro del consejo cristiano. También puede pasar, por ejemplo, que ante X situación, por ejemplo, una mujer va con su consejera y la consejera le dice alguna sugerencia en cuanto a, no sé, la crianza de los hijos. Y puede que la aconsejada se enoje, no la quiera ver, no sé, se indigne con la consejera. Eso puede ser una transferencia porque interpretándolo, si se da la posibilidad, puede que uno se dé cuenta de que nosotros ocupamos el lugar de la madre, nos vio como su madre dándole consejos y dándole ideas y esa persona se molesta siempre con su madre y sintió lo mismo, como que nosotros ocupamos ese lugar. Y a veces son pequeñas palabras que nos hacen dar cuenta de eso. Ay, me dijiste igual que mi mamá. Entonces, eso es transferencia, cuando nos atribuye el lugar de otra persona, el rol de otra persona. Y la contratransferencia tiene que ver con lo mismo, pero con la persona del aconsejado, del consejero, perdón. Entonces, nosotros sentimos, no sé, nos cuenta algo y sentimos angustia, o nos cuenta cierta cosa y sentimos rechazo. O puede pasar que el consejero se enamore de su aconsejado también. Ojo, puede pasar de que sea real, no quiere decir que no, no pueda existir el amor, pero no debería darse en ese contexto de consejero y aconsejado, porque si se da en ese contexto, me huele más a transferencia. Pero puede pasar la contratransferencia que nosotros nos sintamos aludidos con algo que nos está contando. Entonces es importantísimo cuando eso pase, que puede pasar, por ejemplo, que a ustedes les angustie la situación como con ninguna otra persona y que no puedan parar de pensar en eso y que no duerman. Bueno, evidentemente hay algo de lo que les contó que tiene que ver con ustedes, algo, una movilización interna. Entonces, esa contratransferencia es importante charlarla con alguien más. No quiere decir que no puedan seguir con el caso, pero si eso se hace muy fuerte, también hay que pensar en derivar. Pero generalmente si se conversa, si se trabaja con alguien más, el- los procesos continúan de manera normal. Pero es interesante escuchar esto, eh, darle la importancia que significa, sobre todo con las emociones que el otro tiene hacia nosotros.
Y otra de las últimas partes de este proceso, de las etapas, es poder hacer planes futuros de consejo. Es decir, que si puede ser en dos situaciones. Dentro de nuestro consejo, vamos estableciendo metas más a corto plazo, y si no, si estamos llegando al final del proceso con la persona, eh, podemos establecer que de acá a un tiempo, como habíamos visto un poquito antes, hacer un seguimiento. Podemos encontrarnos de acá a un mes. Si antes quedábamos una vez por semana, bueno, ahora nos vemos cada mes y medio, cada 3 semanas. Algo que me olvidé decirles, eso del encuadre, es que se recomienda que las entrevistas sean una vez por semana o cada 15 días, no mucho más. Por ahí puede ser una vez al mes, pero dependiendo. Em, y por último, la sexta etapa vendría a ser la culminación, donde uno da por cerrada las sesiones o las entrevistas, eh, y se establece eso. Lo interesante es que ustedes no se queden con esto colgado, digamos, eh, que no quede un proceso suelto, ¿se entiende? Que no queden con que, bueno, al final no me dijo si seguíamos o no seguíamos, y me quedé con la duda. O sea, lo interesante es que la persona sepa que terminaron las entrevistas, que después puede quedar un poco abierto a ver cómo seguimos, sí, pero que este proceso finalizó. Entonces, no les cargan a ustedes tampoco con eso. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? Yo quiero tomar un ratitito de tiempo para mostrarles el trabajo práctico, entonces lo vamos adelantando. Pero primero quiero que me digan si tienen alguna pregunta con respecto a esto, o, o comentario. Yo tengo bueno, es como una duda. En una entrevista de estas, digamos, que haya un caso como muy difícil, pero la persona se acerca pues a uno para aconsejar. Y si ve que es un tema demasiado complicado para uno, ¿qué uno debe hacer? Puede ¿Escuchar y pasarlo a otra persona, o qué se puede hacer? Yo recomiendo que en ese sentido puedan ser sinceros también, primero con ustedes mismos, porque a veces uno, por no querer fallar a la persona o no sentirse o no querer mostrarse como el que no sabe, eh, uno no es sincero y lo agarra igual y después está metido en un problemón y es peor. Entonces, lo primero es ser sincero con uno mismo, de decir, bueno, a ver, me doy cuenta de que no puedo con esto. Y segundo, el poder también transmitirle a la persona. Si ustedes se dan cuenta de que no pueden, es decir, bueno, a ver, yo valoro que te acerques a mí, que puedas decirme lo que te está pasando. Siento que no estoy preparada, entonces te recomiendo que puedas charlar con alguien más. Entonces acá también tienen dos puertas. Pueden ustedes, y que sería lo mejor para mí porque se comprometen ya que la persona se acercó a ustedes, es ustedes realizar la derivación y le pueden sugerir esto a la persona: mira, te propongo que lo charlemos con el pastor, ¿te parece? O con X persona que me parece que puede ayudarte. O sugerirle que sea la persona la que lo haga. Estaría bueno las dos cosas, que ustedes puedan tomarse el trabajo y la responsabilidad de hacer las sugerencias porque la persona se acercó a ustedes, y también pedirle a la persona que sea la que pueda tener confianza con alguien más. Pero se puede conversar de cómo hacer, porque a veces uno le puede decir: ¿querés que hable yo y que le diga al pastor, por ejemplo, que se comunique directamente con vos?
sí, no, bueno. Sino también puede ser que sea un caso complicado, pero que la persona ya esté en un tratamiento psicológico, por ejemplo. Entonces ustedes pueden tomar la responsabilidad porque no van a estar solos. Siempre si se trabaja de manera interdisciplinaria es lo mejor. Entonces ustedes, por ejemplo, pueden decirle a la persona que están abiertos a que el psicólogo o la psicóloga también pueda comunicarse con ustedes en hacer un trabajo en conjunto. A veces algunos se prestan y otros no. O sea, lo mejor que uno puede hacer es prestarse a eso para trabajar en conjunto. Entonces por ahí se animan a abordar el caso porque no están solos. Tengan en cuenta esas cosas. Si hay alguien que lo está abordando, si pueden incluso trabajarlo de a dos, porque a veces también puede ser que uno no trabaje solo, sino que se trabaje con el pastor o con otro consejero, también son posibilidades. No sé si contesto tu pregunta. Sí, sí, pero tengo un caso. Ajá, eh, Tengo una amiga de hace muchísimos años, ella no vive acá en Colombia, ella vive en Nueva York, pero su ajá, esposo es alcohólico. Entonces, yo le ofrecí a ella porque pues ella estaba muy desesperada o está muy desesperada. mm, Le ofrecí oración y acompañarla en oración para que ella pues se entregue al Señor y le deje esas cargas a Dios porque ella está como es muy desesperada y dice que ya no puede más. Em, Porque lo ha llevado pues a Alcohólicos Anónimos, pero realmente como que ese liderazgo, o no sé cómo se maneja bien lo de Alcohólicos Anónimos, pues como que no ha dado los resultados que ellos esperaban, como de que hubiese una dirección en ese grupo y pues realmente no lo hay. Empecé con horas, yo pues empecé con oración con ella inicialmente y le dije pues que si él estaba dispuesto a acompañarnos en oración, como para que él se fuera sincerando con él mismo y con Dios, nos acompañara. El sábado en la noche me llamaron y pues hicimos oración. Sino que como es o sea, es un tema de que no sé, porque como están lejos, no sé cómo manejarlo, entonces me estoy limitando simplemente como a espacios de oración. y está perfecto. Está perfecto que vos puedas también dar lo que podés dar. Si no te sentís preparada para abordar más, eso no quiere decir abandonarlas, decir, bueno, si no me animo a encarar el problema directamente, no hago nada, ¿no? En realidad, puede que con vos encuentre el espacio de oración y vos le podés sugerir que pueda charlar con alguien, no sé, por ejemplo, de manera presencial, que pueda hacer terapia, que pueda, eh, no sé, vos también, si hay alguien que se preste dentro de la iglesia para tener alguna reunión virtual también sería lindo, pero si vos podés dar eso, es muchísimo igual, no es poca cosa que le des ese espacio. Aparte, como intercesora, es un montón, no es solamente orar. A mí me parece un Mm. montón igual lo que vos haces. Y también si vas a poder hacer otra cosa, creo que Dios también te lo va a ir mostrando por, por ahí no sea el momento y después sí, o puede que no lo hagas y que te tengas que limitar a eso, pero en este momento eso que te sale a hacer es lo que podés dar y está bien. No por eso hay que menospreciar lo que uno da, me parece. Gracias, Cintia. Bueno, yo mientras tanto les voy a compartir algunos, si quiere ir hablando, hágalo sin problema, pero mientras les voy a compartir el trabajo final y les voy a contar de qué se trata. Después de terminada la clase, voy a pedirle a Abraham que suba el PowerPoint y el trabajo también entonces lo pueden tener. No para apurarlos con esto, decir, bueno, tienen el parcial y ya encima les meto el trabajo, pero para que lo tengan ahí, para que ya el que lo quiera ver lo vea. ¿Hay alguna duda con respecto al examen?
antes que esto? ¿El examen solamente es la fecha del primero? O sea, no hay otro día, sino, o es hasta el primero, ya está arriba o todavía no. Tengo una excepción por un problema de una alumna que no puede hacerlo el miércoles, que lo va a hacer el martes y me lo va a mandar mañana, solamente por excepción, pero no va a estar abierto los 2 días, Ah, solamente el miércoles. Eh, si hay alguno que tenga alguna complicación, comuníquese conmigo. Tampoco soy un bicho que no va a poder hablar conmigo, pero la idea es que lo puedan hacer el miércoles. Cualquier cosa, comuníquense conmigo. Esa fue una excepción, pero, pero bueno, la idea es que esté el miércoles abierto todo el día y que lo puedan hacer. Lo pueden hacer en Word o en PDF y lo van a tener que subir. Bueno, les cuento esta. ¿Lo ven al trabajo? Bueno, Sí, es simple de entender. Van a tener que hacer un trabajo en la que la idea es que veamos, que yo pueda ver que ustedes tuvieron total comprensión de toda la materia. Por eso van a hacerlo al final de vistas las clases. Pero bueno, la idea es que ustedes puedan hacer un conjunto, un todo de lo aprendido volcado en este último trabajo. Entonces, acá está lo formal, entre 4 o 6 páginas, la bibliografía aparte, en Word, letra Arial número 12, interlineado 1,5, justificado. La idea es que sean prolijos y que se respeten las citas, que puedan poner las fuentes que ustedes están citando, incluidas en el pie de la página. Se calificará la ortografía y la redacción y tienen que tener al menos 2 fuentes, es decir, 2 libros consultados, al menos 2. Bueno, lo pueden ver ahí en el sílabo y si no ya ustedes la van teniendo todos, que son los que venimos trabajando. La idea es que el trabajo sea reflexivo y analítico, no solo poner textos de los autores, sino que tenga una relación con lo que ustedes van a trabajar y corresponde el 50% de la aprobación de la materia. Fecha de entrega domingo 26 de noviembre. Ahí está el 26. Ay, me había confundido y dije 25. Bueno, ay, ¿qué le pasa a esto? Acá. Bueno, eso era en cuanto a las consignas generales y las específicas es que tienen que hacer una entrevista a una persona de su elección. De preferencia va a ser alguien conocido, pero no de una relación íntima y estrecha con ustedes. A quien ustedes le van a informar del trabajo en cuestión, explicando que solamente va a tener carácter de práctica, es decir, que ustedes no van a ir a trabajar con la persona. Si se, perdón, si se da, pero la idea es que ustedes puedan hacerle saber que el trabajo no va a tener una devolución de lo que ustedes evalúen, ¿sí? No le van a dar devolución a su entrevistado, solamente van a hacer la entrevista. Y es solamente una entrevista. Entonces, no van a tener por qué abordar el caso, la situación, sino que vamos a quedarnos como en la primera parte de este proceso, ¿sí? Ustedes igual pueden de manera figurada establecer un encuadre, una sesión en la que pueden explicar, pero no necesariamente lo van a cumplir, ¿se entiende? Sino que van a hacer como a modo de práctica, por eso la persona tiene que saber. Algo muy importante, cuando van a volcar la información, cámbienle el nombre, no pongan el nombre real de la persona. Eh, por eso, no necesariamente va a haber un problema. Eso es lo interesante. Si ustedes conocen a alguien con la que ya vienen trabajando y qué sé yo, pueden tomar ese ejemplo y explicarle del trabajo. Y puede que conozcan algún problema puntual. Pero también puede ser de que ustedes charlen con alguien, le hagan una entrevista y que no haya un problema puntual. Entonces eso es importante porque su trabajo, el trabajo de uno u otro va a variar conforme a eso. Algunos ya van a aprovechar para hacer una catarsis y van a venir con el problema, y otros van a hacer una simple entrevista de recolección de datos. Entonces,
acá yo voy a considerar que algunos van a venir con una entrevista con un problema y otros no. Si no vienen con un problema, está bien porque es solamente una entrevista. Bueno, entonces para el trabajo deberán primeramente considerar la preparación de la entrevista, el lugar, recursos extra, notas, pañuelos, como así también las preguntas de guía que les servirán al entrevistador para llevar adelante la misma. Seguidamente, una vez estando en la entrevista, se le explicará el encuadre a la persona en cuestión, considerando la situación de práctica y se comenzará con la recolección de datos personales y todo lo que el entrevistador considera importante preguntar en esa entrevista. Recordando que la entrevista puede ser directiva, no directiva. Eso vamos a ver en la próxima clase. Y posteriormente relacionamos esa entrevista con el material obligatorio como ustedes lo consideren. Entonces, por ejemplo, hay alguno que va a hacer una entrevista y tienen un problema, entonces van a poder relacionar con algún mecanismo de defensa, por ejemplo. Y otros no, entonces van a relacionarlo más directamente con el inicio de la consejería, con el encuadre, etcétera. ¿Se entiende? Por eso dicen, asimismo, en caso de no haberse presentado una situación que lo amerite, el alumno podrá realizar posibles formas de, en el caso de haberse presentado, perdón, una situación que lo amerite, el alumno podrá realizar posibles formas de continuar con la entrevista y todo lo referente para tener en cuenta en el abordaje de ellas. Eso quiere decir que su entrevista puede llevar a que se trate en serio de un proceso de consejería y es válido y, pero no porque no tengan eso va a valer menos la de ustedes, ¿se entiende? Y eso es el final. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Y sí, y a ver, también les doy la libertad que si de acá a que nos veamos o después de las clases me quieren preguntar el trabajo, no hay problema. Es como mucha información para hoy, pobres, los llené de cosas. No Sí, sé, no. dice de 4 a 6 páginas tiene que Ajá. ser el trabajo. Y Sí, eso, pero, no, o sea, ajá. uno tiene la primera entrevista, pero quizás puede ser el trabajo a partir de 2 entrevistas, porque para recolectar tanta información, no sé si en una entrevista conseguimos como para llenar 6 páginas. A Y eso me refiero, alguien que créeme va, que sí, porque si vos transcribís la entrevista, ya tenés 2 o 3 páginas. sí, si uno le pone los textos bíblicos, la fuente, la bibliografía, sí, es cierto, sí, perdón. Vas a ver que vas a llegar a más páginas. Tampoco se zarpen. No me hagan trabajo re largo, pues hay que corregir un montón. Pero eh, yo sé que después a la mayoría lo que pasa, Marianela, quédate tranquila que les falta, o sea, les falta páginas. Van a decir, ay, me quedó re largo el trabajo. Le pongo una más. Bueno, pongan una más, pero no muy largo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pero quédate tranquila que van a llegar. ¿Alguna Una, pregunta más? Sí. una pregunta. Aparte de la entrevista, abajo de la entrevista se tiene que hacer algún análisis personal. Ustedes O, con la sí, relación que le van a ir encontrando con la bibliografía, ese va a ser el análisis de ustedes. Entonces pueden encontrar que, no sé, por decirles, eh, percibo que hay, que la persona posiblemente tenga, siempre es posible, ustedes no van a hacer ningún juicio de valor porque están suponiendo, siempre uno supone con la persona, no sabe a ciencia cierta. Entonces puedo percibir que, que hubo una necesidad básica no suplida, según dice el autor, porque tal cosa. Entonces, eso es una interpretación de ustedes, por ejemplo. ah, O bueno, la persona se mantuvo muy tensa o se logró eh, un clima muy cómodo, la persona se sintió confiada, como dice el autor, que lo importante es la relación, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, ustedes van a encontrar así una... Pero es interesante esta, ¿no? Una linda práctica. Espero que les guste a ustedes. Que no lo tomen como, hoy tengo que hacer ese trabajo, sino que lo, que lo disfruten, que traten de ver esa relación con la persona.
Y acuérdense de decirles que es un contexto de práctica. Pregunto, profesora. Sí. ¿Es solamente personas cristianas o puede ser una opción de personas que no sean cristianas? Que ustedes quieran. Elegimos. Dale. Bien. Sí, es abierto. La idea es que que se conozcan, pero no tan íntimas. Y no Le, es su po- amiga. ¿Le podemos Entiendo, poner el nombre entiendo. Cintia a la persona entrevistada? No, porque me voy a sentir identificada. No inventen otro nombre. Era para que saquemos el miedo un poquito. No, mira ahí si me voy a sentir identificada. Es decir, ay, no. Y cuéntenle que ustedes van a cambiarle el nombre. Entonces la persona se va a sentir más cómoda para hablarles. Porque va a decir, después hay alguien que va a leer lo que estás escribiendo de mí. No, entonces cuéntenle que su privacidad es real, que tienen confidencialidad. Igual pueden ir preguntándome, también pregúntenme en el grupo si ahora no sé, se quedaron con alguna pregunta o algo. Vamos a ir charlándolo, hay tiempo todavía. Sí, diría que concentrémonos ahora en el parcial y si tienen preguntas de eso también pregúntenme en el grupo o por privado. ¿Les parece? Dejamos Perdón, acá. Cintia, Sí, decime. la biografía de lo de hoy para Está leer. al final del Power. Ahora les voy a pedir les mando al grupo, igual le pido a Abraham que suba. Dale, Entonces ya les buenísimo, mando. gracias. Entonces, Cintia, ¿esta es la última clase? No, el jueves. Hoy es la Ah, última previa al parcial, el último lunes, está pero el bien. jueves. Bueno, dejamos acá y cualquier cosa me siguen preguntando igual lo que ustedes necesiten, ¿sí? Bueno, que Gracias. tengan una bendecida tarde. Chao. Gracias. Vayan a estudiar. Bendiciones para Chao, todos. chao. Chao. Bendiciones.